Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y, por qué no, de un poquito de esa magia que solo las buenas historias pueden regalarnos. Hoy, mis queridos cinéfilos, amantes de las tramas que nos conmueven hasta lo más profundo, y devotos de esos momentos que se graban a fuego en nuestra memoria, tenemos un vídeo que sé con total certeza van a disfrutar muchísimo. Vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, a sumergirnos en un instante verdaderamente icónico, una escena que ha logrado capturar la esencia del romance y la pasión de una manera que sinceramente pocos consiguen replicar. El título lo dice todo y creo que ya se imaginan de qué hablamos. Ande y Kerem se besan apasionadamente, escena romántica que enamora. Sí, han escuchado bien. Vamos a desgranar ese instante mágico, ese instante perpetuo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores que no solo poseen una química que parece sacada de un cuento de hadas, sino que también han sabido dar vida a personajes que se han ganado un lugar insustituible en nuestros corazones. Si ustedes, al igual que yo, son fervientes seguidores de las historias de amor, de esos besos que te roban el aliento, que te provocan un torbellino de mariposas en el estómago y te dejan con una sonrisa tonta grabada en el rostro, entonces, mis amigos, se han topado con el vídeo perfecto. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a analizar cada milímetro, cada gesto, cada suspiro de esta escena tan esperada, les hago una invitación muy especial, que les aseguro que les abrirá las puertas a un universo de contenido fascinante. Si aún no lo han hecho, si por alguna razón el destino aún no los ha llevado hasta ese rincón de nuestra comunidad, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo flotando como una promesa de nuevas aventuras. Es completamente gratuito, un acto de fe en el poder de las buenas historias, y así se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros futuros vídeos. Vídeos llenos de análisis profundos, curiosidades que los dejarán boquiabiertos, y por supuesto, momentos tan especiales y conmovedores como el que vamos a comentar hoy. Así que ya saben, suscribirse es el primer paso para no quedarse fuera de esta increíble y apasionada comunidad de amantes del cine y las series. Ahora sí, prepárense, ajusten sus asientos y abran bien sus mentes y corazones, porque arrancamos con todo. Vamos a situarnos un poco, a colocar el marco de esta obra maestra. La escena a la que nos referimos, esa que tiene a medio mundo suspirando al unísono, soñando despiertos y alimentando el fuego de sus propias fantasías románticas, proviene de la exitosa serie turca que sin pedir permiso conquistó corazones a nivel mundial, tejiendo una red de emociones que trascendió fronteras. Estamos hablando, por supuesto, de una de esas historias que con el paso del tiempo, no solo se disfrutan, sino que se convierten en un referente ineludible del romance televisivo, un punto de inflexión en el género. Hande Erçel, con su carisma arrollador, esa luz propia que irradia incluso a través de la pantalla, y un talento indiscutible para dar vida a personajes complejos, interpreta a una protagonista que es un faro de sensibilidad y fuerza. Y Kerem Bürsin, por su parte, encarna a un personaje masculino que, de manera magistral, combina la fortaleza inquebrantable con una vulnerabilidad tan palpable que desarma por completo, que te hace querer protegerlo y admirarlo al mismo tiempo. Cuando estos dos talentos se unen en pantalla, la magia es casi una entidad tangible, casi se puede tocar. La tensión acumulada, esa electricidad sutil pero poderosa que recorre el aire, las miradas que lo dicen todo sin pronunciar una sola palabra, las palabras no dichas que resuenan en el ambiente con una fuerza inusitada, todo converge, se condensa en un punto álgido, un clímax emocional que culmina, como bien indica nuestro título, en un beso de una intensidad y una pasión que dejan una huella imborrable que pocos logran olvidar. Pero, ¿qué es lo que hace que una escena así sea tan especial? ¿Qué la eleva por encima de la multitud de besos que vemos en pantalla? No es ni de lejos solo el hecho de que dos actores talentosos y atractivos se besen. Es algo mucho más profundo, mucho más intrincado. Es la construcción previa de la relación, la urdimbre detallada de sus personalidades, los obstáculos insuperables que han sorteado juntos, las dudas que los han carcomido, los momentos de cercanía íntima que han ido construyendo, ladrillo a ladrillo, con paciencia y dedicación. Es la forma en que se miran, esa conexión casi telepática que traspasa la pantalla y te envuelve, te hace sentir que no eres un mero espectador, sino que eres parte integral de su historia, un testigo privilegiado de su amor. En esta escena en particular, podemos observar cómo la anticipación es casi y tortuosa, una espera prolongada, cargada de emociones contenidas, de un anhelo profundo.
Los personajes han pasado por tantos altibajos, tantas idas y venidas, tantos giros inesperados del destino, que el momento en que finalmente se entregan el uno al otro sin reservas, sin miedo, se siente como una liberación catártica, como la culminación inevitable y merecida de un viaje emocional largo y arduo. La cámara, en este caso, no es un simple instrumento técnico, sino un personaje más, un narrador silencioso que juega un papel fundamental. No se trata de un plano genérico, de una toma cualquiera. Es una dirección cinematográfica que sabe capturar los detalles más sutiles, los matices que marcan la diferencia, el ligero, casi imperceptible, temblor de una mano que delata la intensidad del momento, la forma en que los ojos se cierran de forma instintiva, como si el mundo exterior dejara de existir, la respiración acelerada que se percibe con una claridad asombrosa, incluso a través de la distancia que imponen las pantallas. Detengámonos un momento a analizar los gestos, esos pequeños detalles que gritan verdades universales. Antes del beso en sí, hay una coreografía sutil de microexpresiones y movimientos que son absolutamente cruciales para entender la magnitud de lo que está sucediendo. La forma en que Kerem se acerca a Ande, quizás con una mezcla casi palpable de duda, de vulnerabilidad, y una determinación férrea que ha estado creciendo en su interior. La manera en que ella responde a esa proximidad, quizás con una mirada de sorpresa inicial, de incredulidad ante la posibilidad de que este momento finalmente esté sucediendo, seguida de una dulce rendición, un abandono confiado a la corriente de sus sentimientos. Estos pequeños detalles, a menudo pasados por alto por un espectador distraído, son los que hacen que la escena sea creíble, que te hagan sentir que estás presenciando un momento íntimo y genuino, no una actuación forzada o ensayada. El contacto visual es otro de esos elementos clave, una herramienta poderosa en el arsenal del romance cinematográfico. Las miradas que intercambian justo antes de que sus labios se encuentren pueden contar historias enteras, pueden abarcar años de sentimientos no expresados. Pueden transmitir un deseo ardiente, un amor profundo, un perdón anhelado, e incluso un ápice de temor ante la magnitud y la trascendencia de lo que está a punto de suceder. Es como si en esos segundos suspendidos en el tiempo, todo el mundo exterior, con sus ruidos y sus preocupaciones, dejara de existir por completo y solo quedaran ellos dos, perdidos en su propia burbuja de emociones, ajenos a todo lo demás. Y entonces llega el beso. No es un beso fugaz, un roce superficial. Es un beso profundo, un beso que se entrega con todo, un beso que habla elocuentemente de la conexión inquebrantable que han forjado a lo largo de su historia. Se puede sentir, casi tocar, la intensidad desbordante de sus emociones, la pasión latente que ha estado ardiendo bajo la superficie, conteniéndose, acumulándose, hasta estallar en este momento catártico. La forma en que se abrazan, la cercanía de sus cuerpos, ese entrelazamiento que parece querer borrar cualquier espacio entre ellos, todo contribuye a crear una atmósfera de intimidad envolvente, de entrega total y absoluta. Es un beso que no solo une sus labios, sino que parece unir sus almas, fusionarlas en un instante de éxtasis compartido. La forma en que sus manos acarician el rostro del otro, el cabello, la nuca, son gestos que van más allá de la simple conexión física, son demostraciones de un afecto profundo, de una necesidad imperiosa de aferrarse al otro, de reafirmar la presencia mutua en un momento tan trascendental para ambos. Hay ternura en esos toques, una delicadeza que habla de un amor que ha florecido con suavidad, pero también una urgencia, una necesidad de sellar ese instante para la eternidad. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que este beso es el resultado directo de una construcción de personajes magistral y una narrativa sólida y bien hilada. Los guionistas, con una habilidad digna de elogio, han sabido dosificar la tensión romántica, permitiendo que la audiencia se involucre emocionalmente con los personajes a un nivel casi personal, esperando con ansias, casi con desesperación, este momento cumbre. Los actores, por su parte, han sabido encarnar esa tensión, esa evolución de sentimientos, y traducirla en una actuación que resulta conmovedora, genuina y sobre todo, profundamente emocionante. Ande Erçel, con su increíble habilidad para transmitir una amplia gama de emociones con solo una mirada o un gesto sutil, logra que su personaje sea a la vez vulnerable y fuerte, creando una complejidad que la hace enormemente relatable. Kerem Bürsin, con su intensidad magnética, su presencia escénica arrolladora, encarna a un hombre apasionado, protector y profundamente enamorado, capaz de despertar admiración y ternura a partes iguales. Juntos son una fuerza imparable, una pareja cuya química es el motor principal que impulsa esta escena hacia la perfección. Además de la actuación y la escritura, la ambientación de la escena juega un papel crucial en la construcción de la atmósfera.
Se desarrolla en un lugar cargado de romanticismo, un escenario que complementa la emoción de los personajes. Hay una música de fondo que, de forma sutil pero efectiva, realza la emoción del momento, amplificando la intensidad de lo que estamos presenciando. Todos estos elementos, cuando están bien integrados, cuando se fusionan de manera armoniosa, contribuyen a crear una experiencia cinematográfica verdaderamente inolvidable. Pensemos en la iluminación, por ejemplo. Una luz tenue suave, quizás el resplandor cálido de un atardecer o la luz etérea de una noche estrellada, puede añadir un toque de magia, de misterio, de intimidad a la situación, haciendo que el momento sea aún más especial y memorable. El sonido, por su parte, también es crucial. Los susurros apenas audibles, las respiraciones entrecortadas que se escuchan con una claridad sorprendente, incluso el silencio cargado de significado, ese silencio que dice más que 1000 palabras, todo suma para intensificar la experiencia sensorial del espectador. Es fascinante analizar cómo diferentes culturas y cinematografías abordan las escenas de besos en pantalla. En muchas producciones turcas, las escenas románticas tienden a ser más sugerentes, cargadas de emoción y simbolismo, en lugar de ser explícitas. Sin embargo, esta escena en particular logró encontrar un equilibrio casi perfecto entre la pasión desbordante y la ternura más delicada, sin caer nunca en lo vulgar, lo innecesario o lo forzado. Es un beso que se siente auténtico, un reflejo genuino del amor que ha florecido entre los personajes a lo largo de su compleja travesía. La verdadera fuerza de esta escena radica en su capacidad intrínseca para evocar una respuesta emocional profunda y duradera en el espectador. Nos hace suspirar, nos arranca una sonrisa y tal vez, solo tal vez, nos transporta de vuelta a nuestras propias experiencias románticas, a esos momentos que marcaron un antes y un después. Es ese tipo de escenas que se quedan contigo mucho después de haber apagado la televisión, que resuenan en tu mente y en tu corazón. Y hablando de la construcción de la relación, es fundamental recordar los momentos previos a este clímax. ¿Hubo alguna discusión acalorada que haya culminado en este beso reconciliador, como un puente de entendimiento sobre las aguas turbulentas? O quizás fue un momento de pura confesión de sentimientos, una declaración abierta de amor que se selló con este beso. La forma en que llegaron a este punto es, sin duda, tan importante como el beso en sí mismo. Si hubo un conflicto, el beso puede representar la resolución de ese conflicto, un signo inequívoco de que el amor es una fuerza más poderosa que cualquier diferencia o desacuerdo. Si fue una confesión de sentimientos, entonces el beso es la confirmación tangible de esas palabras, el paso decisivo de las promesas al acto. La audiencia, al haber sido testigo de todo este recorrido, de cada obstáculo superado, de cada duda resuelta, se siente mucho más conectada con el momento, comprende la verdadera importancia de este beso dentro de la trama, no como un simple evento, sino como una consecuencia lógica y emocional de su historia. Consideremos también la actuación individual de cada actor en esos momentos previos y posteriores al beso. La forma en que Ander reacciona inmediatamente después del beso, su expresión de asombro mezclada con una felicidad abrumadora, esa mirada que lo dice todo. La forma en que Kerem la abraza transmitiendo no solo seguridad y protección, sino también un amor profundo y una conexión inquebrantable. Cada pequeña acción, cada microgesto, refuerza la conexión entre ellos y solidifica la imagen de una pareja perdidamente enamorada. Es este nivel de detalle, esta búsqueda incansable de autenticidad, lo que eleva una escena de un simple beso a un momento verdaderamente romántico que enamora, que cautiva, que perdura. No es solo un beso físico, es un beso cargado de significado, de historia compartida, de un futuro prometedor. Es la materialización de todas las esperanzas y sueños de los personajes, y, de manera muy especial, de la audiencia que los ha acompañado con tanto cariño en su viaje. En resumen, hemos desgranado minuciosamente la icónica escena del beso entre Hande y Kerem, destacando la química palpable y electrizante entre los actores, la construcción gradual y experta de la tensión romántica, la sutileza de los gestos y expresiones que transmiten emociones complejas, la intensidad avasalladora de la pasión que se desborda, y la importancia capital de la narrativa sólida y una ambientación cuidadosamente elegida para crear un momento verdaderamente inolvidable. Hemos visto cómo los detalles más pequeños, desde el intercambio de mirada, cargadas de significado hasta las caricias tiernas y seguras, contribuyen de manera fundamental a la autenticidad y a la profundidad emocional de la escena, elevándola a la categoría de arte. Ha sido un verdadero placer y un honor desgranar este momento tan especial y cargado de emotividad con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado preparándolo y compartiéndolo.
Antes de despedirme, quiero agradecerles sinceramente por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo y sobre todo, por ser parte activa y fundamental de esta comunidad. Su apoyo, sus comentarios, su entusiasmo, significan muchísimo para nosotros y nos impulsan a seguir creando contenido que esperamos les aporte alegría y emoción. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su parte favorita de esta escena? ¿Cómo les hizo sentir este momento tan especial? Por favor, no se guarden sus opiniones, déjenme sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre nuestras series y películas favoritas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho recordar la magia de esta escena, si les ha arrancado una sonrisa o les ha conmovido de alguna manera, no olviden darle un enorme me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos compañeros de aventuras cinematográficas que también aman el romance y las buenas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más curiosidades y, quién sabe, quizás otra escena que nos robe el aliento. Hasta entonces, que el amor, la pasión y la magia del cine los acompañen siempre.